Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles, como siempre. Gracias por su sintonía en este viernes 2 de julio de 2021. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Desde ya, pues, le damos a usted la bienvenida. Vamos de inmediato, como siempre, a hacer el análisis pertinente de temas puntuales que han acontecido de esta semana y que sin duda alguna han acaparado la atención de los diversos círculos políticos, económicos y sociales de nuestro país. Y como siempre, doy la más cordial bienvenida a nuestro panel del día viernes. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los compañeros en el panel y a la audiencia. Quiero saludar también a don Ronald Umaña. Gracias, Ronald, por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a la teleaudiencia y buenos días a mis compañeros de panel. Quiero darle la más cordial bienvenida también este día como invitado especial a nuestro buen amigo Juan José Martel. Gracias por acompañarnos, Juan José. Gracias, Ernesto. Es un gusto estar acá en este panel tan gustado por la ciudadanía, y un saludo a Julio y a Ronald. También quiero saludar a Marvin Aguilar, que nos acompaña vía Zoom. Gracias por acompañarnos, Marvin. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto, y buenos días ahí a los compañeros del panel. Es bueno ver a Juan José Martel ya de este lado de la trinchera. Así es que bueno que ya está en el análisis. Bueno, ahí te dieron ya la bienvenida. Gracias, también, la segunda bienvenida, Juan José. Gracias. Bueno, en ausencia, sin duda alguna, también de nuestra buena amiga Tania Pastor, abogada de la República, que este día, pues, por compromisos familiares no puede acompañarnos. Estará, si Dios lo permite, el próximo viernes. Bueno, de inmediato vamos a conocer la opinión de nuestros panelistas con relación a esta publicación hecha precisamente por el Departamento de Estado, el Congreso estadounidense, relacionada precisamente con nombres de funcionarios, empresarios y exfuncionarios, tanto de Guatemala, Nicaragua, como también, de Guatemala, Honduras y El Salvador, precisamente vinculados a supuestos casos de corrupción y también por cometer acciones antidemocráticas. Un tema que sin duda alguna ya ha generado muchas reacciones, sobre todo por los diferentes aristas que ya todos conocen, pero que este día vamos a tratar la manera de ampliar con nuestros invitados. Así es que desde ya, bienvenidos. Ese será uno de los principales temas, y también vamos a sumar la buena noticia también que se conoció esta semana en términos de poder analizar para la población trabajadora un incremento del salario mínimo a propuesta del Ejecutivo, que será sometida dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, y que por supuesto también tendrá otros componentes importantes a través de un mecanismo de fideicomiso que será Bandesal, que se va a otorgar para evitar niveles de inflación y especialmente impactos negativos en aquellas empresas que pagan este salario. Pero bueno, eso es parte de lo que se ha conocido hasta el momento, y por supuesto serán temas que vamos a tener esta mañana. A propósito, Julio, no veo el rótulo que siempre tenías todos los viernes, en las cuales ibas contando los días precisamente del recurso que tú habías planteado a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo hago y tengo que reconocerlo públicamente, ¿verdad? Es decir, se resolvió el tema. ¿Ya estuvo? Después de casi 3 años, ¿verdad? No por el rótulo, yo creo que al final hicieron una valoración de los temas, vieron el tiempo transcurrido y ni siquiera había habido un pronunciamiento de admisión o rechazo. Y entonces esta semana notificaron ya, en algunos no nos dieron la razón, hay que decirlo públicamente. Yo había planteado demandar a la anterior sala por retardación, dijeron que no alcanzaba, pero en el fondo admitieron el amparo. Iniciamos una nueva etapa para determinar los alcances de la vinculación partidaria, para determinar también que toda persona tiene derecho, dijéramos, a que le motive, le razone del por qué se quita y por qué no se escoge. Así es que tengo que reconocerlo, que después de 3 años, estos señores en menos de
esta nueva sala. Esta nueva sala en menos de 60 días. Resolvieron. Resolvieron. Y resolvieron no solo a favor, también resolvieron en contra. Que al final lo que el peticionario pide es que resuelvan, ¿verdad? Y pero te dio la razón, no tienen por qué estarte, digamos, no, como... ahorita lo han admitido porque han considerado, el hecho de admitirlo, hay que decirlo también, no significa que la sentencia es estimatoria. Pero, bueno, entramos en una nueva etapa que era lo que habíamos planteado. En concreto, ¿tú pedías? A nombre de muchos que creo que pasan la misma historia. Es el hecho de hasta dónde llega o puede ser considerada una vinculación partidaria porque alguien fue, dijéramos, funcionario, porque alguien participó en una contienda de elección popular y no puedes tener condenado de por vida a una persona que haya ido en ese tema y no puede optar a un cargo público, cuando también es un derecho constitucional optar a cargos públicos. Entonces va a ser interesante la línea jurisprudencial que siente la sala. Si van a mantener ese criterio, pues que digan cuánto tiempo consideran a una persona. Es algo parecido a lo que podría ser de tu persona, Juan José, que habiendo sido diputado, tú no puedes acceder a un cargo de notoriedad pública, digamos así, ¿no? Sí, algo así. Especialmente aquellos casos que ejercen jurisdicción. Es que ahí es donde se ha centrado el punto de la sala. Todos aquellos casos en que ejercen jurisdicción, dice, no puede haber vinculación partidaria por el interés político. Lo que sucede muchas veces es, en primer lugar, lo que dice Julio, condenan a la gente de por vida. De por vida. Pero en segundo lugar, y los intereses económicos, claro, y los grandes grupos de poder. Lo que han hecho es simplemente abrirle el espacio a mafias de poder económico, que esas sí pueden llevar con toda impunidad a cargo de elección de segundo grado, que ejercen jurisdicción, pero no se lo dejan a alguien que haya tenido participación política. Ok, interesante. No sé, don Ronald, una opinión alrededor, porque me parece que... Mi opinión siempre ha sido... digamos, prácticamente la de Julio, ¿verdad? No se puede condenar a nadie toda la vida por una cuestión de esas. Tiene que haber tiempos, tiene que haber límites y tiene que ponerlo en la sala, pues, de decir, mire, tanto tiempo después usted puede optar, ¿verdad? No lo va a dejar condenado para siempre, pues, o sea, es un derecho del ciudadano. Y más que en estos casos a los funcionarios se les mide por las resoluciones que toman. No se les puede estar, porque si no van a decir después, miren, los que son católicos no pueden, solo los que son de tal iglesia, los que son de tal barrio no pueden. No, al funcionario se le mide por su actuar, y en el caso de estos funcionarios son sus acuerdos y resoluciones los que marcan su nivel de independencia y de capacidad y conocimiento. Bueno, Marvin, no sé, también quiero una opinión breve para poder entrar de lleno a los temas con relación No, espero que resuelvan, porque efectivamente, digamos, la vinculación partidaria en un país donde la Constitución dice que la única forma de accesar al poder en un partido político, pues vamos, está un poco difícil, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos. O sea, lo que importa es si eres conservador o eres liberal, más si eres de alguna afiliación política, porque lo que decía Juan José es cierto. Aquí no solo hay intereses, digamos, en la parte jurisdiccional partidarios, también los hay económicos, de grupos de interés económico, y también de grupos de interés religioso, porque muchos de los fallos pueden estar vinculados como lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de las mujeres que han sido absueltas y que fueron condenadas por abortar, y que al ir a ver el proceso resultó que no lo era. Entonces el juez ahí tuvo una posición conservadora, ¿verdad? Más que partidaria, ¿verdad? Entonces habría que estar, digamos, más pendiente de que no se responda a ningún grupo de interés económico, político y cultural, ¿no? Ok, bien por esa luz, inmediata que tú has visto. Solo se lo han admitido el recurso, después como de 3 años, se lo han admitido apenas, ¿verdad? Y le han dicho, vaya, pues le aceptamos el papel y se abre el proceso a prueba. Hoy viene el otro calvario para Julio, que es probar y demostrar para lograr una buena resolución. Pero fíjate que ya solo el hecho de admitir después de 3 años... Es que ya te abrieron la puerta. Y no es el tema mío, es decir, lo que yo quiero
primero es que cualquier persona que se encuentre en esa condición garantía, dijéramos, de que no por el hecho que participó o fue funcionario está inhibido, pero lo más importante es que se van a pronunciar sobre las razones que tienen que tener cualquier organismo colegiado para desechar o para decir por qué se aprueba tal cosa. Y eso va orientado al pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, que va a entrar en un calvario también de aquí para adelante. No, creo que las cosas pueden llegar a cambiar desde esa perspectiva, como tú lo estás planteando. Señores, Estados Unidos señala a salvadoreños, guatemaltecos y también hondureños por estar involucrados en supuestos casos de corrupción y también por desestabilizar y atacar, según el término, la democracia. A ver, entremos de lleno. Bueno, creo que esa lista era tan esperada por unos, odiada por otros, más parecía, y la gente creía que era una lista como la de Licombe, donde te sacan ahí de todos los que deben. Para mí, que por cierto creo que va bien. Creo que hay que verla en dos efectos esta lista, Ernesto y compañeros en el panel. El efecto interno que pueda causar esta lista y el efecto externo que pueda causar el hecho de estar contenido. Porque la primera pregunta que debe de hacerse la ciudadanía y todos, decir, bueno, ¿y qué efectos tiene el hecho de que aparezcan nombres en ese tipo de lista? Hay acciones inmediatas y lo ha confirmado la señora encargada de negocios. El primer efecto que va a tener, dijéramos, es la suspensión de las visas que ostentan, si es que tenían, las personas que ahí están. Pero abre la puerta para que también se les pueda aplicar una ley un poquito más complicada, que es la Global Magnitsky, ¿verdad? Que esta fue una ley contra Rusia, específicamente cuando fallece un abogado ruso por violaciones en una cárcel. Entonces, y esa ley sí ya va más allá de una detención de visa, sino que puede, dijéramos, incluso detener el patrimonio, congelar cuentas, propiedades, etcétera. Para mí, esta ha sido la pesadilla, dijéramos, de muchos funcionarios y personas latinoamericanas. Por ahí alguien dijo, ¿verdad?, que decretan una muerte financiera, ¿verdad?, para aquellos que estaban metidos en la parte puramente de narcotráfico o de corrupción. Aquí la gran pregunta es, ¿será esta la cantidad de personas? ¿Solo esta? Yo considero que no. Es más, cuando uno lee las personas que aparecen mencionadas y la causa, el motivo, la razón del por cuál aparecen, en algunas me hace suponer, por ejemplo, hay uno que aparece mencionado ahí, que porque ayudó para que el 1 de mayo, ¿verdad?, se hicieran los cambios dentro del sistema judicial. Me hace presumir que si estos que fueron los que supuestamente ayudaron, bueno, y los que tomaron la decisión van a venir en la otra lista. Sí, porque al final ellos son los que tomaron la decisión, ¿verdad? Los diputados, los que votan. Los que votan. Entonces, creo que no se queda hasta ahí. Esto es simplemente la primera punta del iceberg. Hace falta más todavía. De hecho, otro, dijéramos, alto funcionario ha dicho que todavía sigue en investigación y que Ricardo Zúñiga lo dijo, sí, y que posteriormente puedan haber más de esto. Y quiero cerrar con este planteamiento. ¿Qué efecto va a tener ya en El Salvador el hecho de que esos nombres aparezcan? Va a ser, en el país se puede iniciar un proceso penal por denuncia, querella o oficio, pero hay una figura que es la noticia criminis, es decir, el simple hecho. Vamos a ver qué actitud toma, ¿verdad? Porque me digan, bueno, ¿y esta lista es vinculante o no es vinculante? ¿Verdad? Para que puedan tomar o no decisiones. Eso lo vamos a ver cuál es la posición de la Fiscalía al respecto, porque lógicamente los señalamientos bajo los cuales están estas personas son muy fuertes y muy comprometedores. Vamos a ver, Juan José, y luego el resto de la mesa. Bueno, gracias, Ernesto. No, yo considero que estos no son hechos aislados, son parte de una estrategia de Estados Unidos hacia la subregión, por una parte. Yo creo que las relaciones entre países se deben determinar
por los intereses que cada país tiene. No son personas, no son quecheros, que amigos, sino que hay intereses concretos. Y los Estados Unidos, en esta parte que ellos denominan Triángulo Norte, tienen 3 grandes intereses. El primero es el tema migratorio, el segundo es el tema del narcotráfico y tercero, el problema del terrorismo, que esto no vaya a servir como base para hacer ataques terroristas. La política de Estados Unidos entonces está sobre la base de esa orientación. ¿Qué es lo que entonces sucede? Estamos frente a una nación poderosa y por otro lado un país o 3 países muy débiles. Los Estados Unidos entonces deciden que una forma de ayudar a contribuir al logro de sus objetivos es combate a la corrupción y desarrollo de la institucionalidad democrática, dicen ellos. Y en ese contexto es que se da este listado. En primer lugar, ¿cómo se conforma? ¿Con qué criterio se conforma? Primero, habla de que aquí se incluyen personas extranjeras. Yo no sé qué van a hacer cuando a lo mejor más adelante se encuentren con salvadoreños que nacieron en Estados Unidos, que tienen nacionalidad norteamericana, algunos adquirida u otras incluso por nacimiento, los van a considerar extranjeros, les van a quitar la nacionalidad, ¿qué van a hacer? Primer punto. Segundo punto, los criterios. Los criterios para elaborar la lista, en concreto, usan fuentes anónimas, dice, los medios de comunicación, cualquier informe creíble sin dar mucho detalle. Es decir, este es un informe cuya base probatoria no existe. Es decir, ponen a una persona que ha cometido un acto de corrupción, pero no presentan la carga de la prueba. Por lo tanto, esto, el único efecto que tiene es el concreto en Estados Unidos, que le van a quitar la visa, pero no da pie para iniciar ningún proceso. Al contrario, estas listas hasta pueden resolver los problemas de corrupción de algunos partidos. Por ejemplo, ahora resulta que hay 2 partidos que solo tienen que sacar a 2 personas y ya resolvieron el problema de corrupción. Sacan a 2 y ya está resuelto el problema. Eso en realidad no contribuye al objetivo de los Estados Unidos, porque esto no es ningún disuasivo para el combate a la corrupción. Al contrario, al tener una sobrecarga política, el efecto que tiene es negativo. Y pongo un ejemplo. Resulta que de Honduras no vemos a ningún funcionario del Ejecutivo puesto en esta lista. Es decir, eso significa que en Honduras quizás tenemos el ejemplo del poder ejecutivo que debemos de tener en Centroamérica, un gobierno que no aparece ni su presidente, ni sus ministros, ni viceministros aparecen en este listado. Todos son miembros del Congreso. ¡Qué bonito! ¿Eso está ayudando a Honduras a resolver un problema de corrupción? No está ayudando. Por lo tanto, yo lo que considero es que aún en la misma lógica de los objetivos de los Estados Unidos, no lo están logrando. Esto lo único que hace es generar más debate, polarización política, etcétera, pero ni siquiera da pie para poder decir, hombre, aquí hay elementos probatorios como para que la Fiscalía pueda abrir procesos en aquellos casos en que amerite. Ok, Raúl Pineda, a propósito, hablando de Honduras, Raúl Pineda es un analista hondureño y decía, y lo destaca este día uno de los periódicos matutinos nuestros, si esta es la forma en la que el Congreso de Estados Unidos pretende combatir la corrupción en Honduras, es algo parecido a querer curar el cáncer con aspirina. No sé, veamos. Bueno, miren, aquí estamos entre la relación entre las naciones, solo que muy dispar, ¿verdad? La nación más poderosa de la tierra, viendo sus intereses en Centroamérica, que se relaciona a los 3 países del Triángulo Norte famoso. Ellos quieren resolver los problemas de ellos. Realmente no quieren resolver los problemas nuestros. Están tratando, como lo decía Juan José, de resolver el problema migratorio, el problema de terrorismo, el problema de lavado, el problema del narco que va para allá. Pero que a nosotros nos ayude estas listas, pues mire, aquí lo que genera es un impacto político, ¿verdad? Contra el gobierno, contra las personas que señalan
contra los partidos políticos, pero cuando uno ve las personas, se ve cabal el carácter político que le dieron a la lista. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? Porque son prácticamente buscados, señalados, dijeron que no son todos, o sea que quieren llevar una guerra de baja intensidad contra estos gobiernos, o sea, tenerlos ahí un poco con la pistola, ¿verdad? Mire, ya le voy a sacar los otros, oye, aquí tengo otros debajo de la mesa. Entonces, es una cuestión de carácter político por y para ver cómo encarrilan a su carril a los tres países. De hecho, cuando lo de Honduras uno lo ve y dice, mire, aquí no hay nadie del Ejecutivo, y no tanto que me hablaron que esto era un narcoestado, pues, y hoy ya son santos los del Ejecutivo de Honduras. Entonces, hay un interés allá, hay una negociación allá diferente a la que hubo aquí, o qué es lo que sucedió. ¿Me entiende? Entonces estoy viendo yo un fenómeno de carácter político en el cual van a manejar los norteamericanos una guerra así de baja intensidad hasta tratar de llevar a estos gobiernos al carril que ellos quieren llevarlos. De hecho, nosotros tenemos elección en el 2024, ¿verdad? Entonces querrán ir llevando esto como ellos lo quieren llevar hasta el 2024. No sé qué intereses tendrán en Honduras y Guatemala, pero les aseguro que ha de ser similar a la posición que tienen con respecto a El Salvador. Ahora, yo antes de que le des la palabra a Marvin. Ahora, pareciera ser de como que le quiere restar importancia a la lista. Y eso no es así. No, yo no le resto importancia. No es así. Los efectos que va a tener, aunque como se dice, no son vinculantes, no es carga de la prueba. No, es que para que salgan estas personas es porque tienen suficiente, no en El Salvador, es en los Estados Unidos que tienen todo el derecho de hacer. Sí, y lo que pasa es que yo te hago el análisis desde los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren los Estados Unidos? ¿Por qué sacan la lista? Porque la sacan ellos, claro, ¿verdad? Claro, cumpliendo una ley de ellos. Cumpliendo una ley de ellos, hecha por y para ellos, para los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Pero que tiene un impacto en el gobierno, en los partidos, lo tiene, y en las personas. Claro. No, ya los condenaron sin darle chance ni de defenderse. Claro. Y además de eso, ya se fijaron que no aparece nadie del órgano judicial de El Salvador. Tanto que han criticado que la justicia, que no, señores, todos los jueces son limpios. Que vayan todos a pedir visa. Este es la punta del iceberg, nada más. Bueno, te digo, es una guerra de baja intensidad, que hoy te sacan esto, pero te dicen, mire, aquí tengo otro guardado, ¿verdad? O sea, como para que como con la pistola en la cara, pues. Sí, porque Ricardo Zúñiga ayer fue claro y tajante de decir de que aquí tenemos más. Sí. Como que dice, o se portan bien o les sigo sacando. Ese es el mensaje. ¿Y eso se vale o no se vale? ¿Eso me quiere decir? Lo que pasa es que se vale para ellos y para los intereses de ellos. Lo que pasa es que también hay que verlo desde adentro, desde El Salvador, desde nosotros mismos. Eso es lo que hay que ver, ¿verdad? El efecto, te dije, hay un efecto interno y externo. Sí. Aquí hemos visto... Hay algo que... Pásenle la pelota a Marvin. Sí, no, pero está bien, los estoy escuchando. Desde aquí se ven mejor los errores, créanme. Hay algo que debemos de hacerlo. Hay que leerlo en clave estadounidense, este informe, esta lista. No hay que leerlo en clave salvadoreña. O sea, es decir, muchos dirán, no aparece fulano, no aparece sutano, ¿por qué ponen a este? ¿Por qué no ponen al otro? Pero eso lo estamos haciendo desde la lógica salvadoreña. Pero cuando vemos la lista, en el caso de El Salvador, porque hay que estudiar cada país, si bien en Honduras no aparece el presidente, es porque Estados Unidos tiene una política, digamos, exterior, en la que nunca va a procesar a un presidente en funciones. Ni siquiera lo hizo con Hitler, por decirles algo, ¿no? Entonces lanzó sanciones contra Alemania, pero nunca se le ocurrió procesar a Hitler o acusarlo de un crimen en Estados Unidos. Esa es una tradición, pero sí el partido de gobierno hondureño, el Partido Nacional, aparece untado por todos lados. El expresidente Porfirio Lobo es del partido de Orlando Hernández. La esposa del presidente Porfirio Lobo aparece en la lista
Y todos los diputados mencionados son del Partido Nacional, la mayoría, que es el partido de gobierno, y del Partido Liberal, ¿verdad? Que son los dos grandes partidos en Honduras, ¿no? Los que han manejado históricamente la política hondureña. Entonces, el mensaje va hacia los partidos políticos, en el caso de Honduras. En el caso de El Salvador, somos el que menos gente tiene en la lista, son 14. Honduras tiene 21, Guatemala tiene 20. O sea que es posible que haya más nombres en el caso salvadoreño. Y cuando vemos el listado, hay 3 áreas que Estados Unidos ha tocado. Primero, está enviando un mensaje digamos, al gobierno. Quien no lo quiera ver, quien no lo quiera entender, bueno, pues que se siente y analice bien todo lo que está ahí. Es un mensaje al gobierno. Que no aparece gente de la Corte Suprema de Justicia, bueno, es porque lo que está enviando el mensaje es porque desde el Ejecutivo se está organizando a la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que está diciendo. Cuando pone, por ejemplo, a Conan Castro ahí, eso es lo que está diciendo el informe. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Eso es lo que dicen los estadounidenses. Lo otro es el mensaje para los aliados políticos que El Salvador pueda tener con China continental. Les está diciendo, no queremos que ustedes se alíen con China. Y eso hay que leerlo ahí, digamos, la inclusión del exalcalde de la Unión y del magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y lo otro es, digamos, lo del lavado de dinero, el lavado de capitales, ¿verdad? Que eso incluye, por ejemplo, a José Luis Merino, ¿verdad? El miembro del FMLN. Y, por supuesto, la corrupción, ¿verdad? Eso es el mensaje que Estados Unidos está enviando al Salvador en el caso concreto de la lista N. Yo creo que hay que tomarlo en serio, en el sentido porque cuando dice Juan José de que no hay pruebas, es cierto, pero el fiscal, en vez de pedir las pruebas, lo que ha dicho es que no le interesa ni va a investigar nada. Entonces, hay que recordar que esa no debería de ser la actitud, ¿verdad? Tiene el derecho a hacerlo el fiscal, a no investigar porque no es vinculante. Pero en este sentido creo que hay que tomarlo en serio, porque si no nos gusta que los estadounidenses nos estén dando lista de corruptos, entonces procedamos nosotros a combatir la corrupción en casa. Pero no podemos no decir que no la vamos a combatir, que no nos interesa, es decir, no se puede, pues. Entonces, y nos enojamos cuando de afuera nos corrigen la plana. O sea, para ti entonces no es un mensaje político como en algún momento lo deja entrever ellos, tus antecesores. ¿Cómo no? ¿Cómo no es un mensaje político? Es un mensaje político, para más allá. No les gusta que nosotros les digamos las cosas, entonces ustedes arréglense allá adentro. O sea, es decir, a ver, abramos el debate. Tienen la palabra los 4. Okay. Como un país adulto y no como un país bananero. Eso es lo que está diciendo. A ver, hay que ver, quien elabora esta lista no son salvadoreños. Lo hacen de acuerdo a los criterios de ellos, para que surtan efectos no solo en los Estados Unidos, sino que pueda haber de rebote allá. Hay que entender una cosa, y esto me lo dejó bien clara a mí la posición. Uno, que la memoria de elefantes que tienen los americanos queda plasmado. Es decir, los tiempos de los salvadoreños no son los tiempos de los americanos. Ellos saben en qué momento mueven los tableros de ajedrez. Entonces, pretender, de acuerdo a los criterios nuestros, entender la causa, el motivo, la razón, no le va a hallar. Incluso puede haber contradicciones. Estas son, dijéramos, movidas de ajedrez político, ¿verdad? Tienen todo el derecho de acuerdo con su ley, y que si va a tener efecto, por supuesto, es más, ya estaba el efecto desde antes que saliera en la lista. ¿Me explico? Y no solo es esta, yo insisto, creo que el principal mensaje, porque el que no lo quiere entender, es decir, miren, aquí hay más, sí, y pueden venir más. Lo van a ir viendo en la medida en que los hechos se vayan desenvolviendo, así van a tener. No pierdan de vista, sale y dice cuál es el efecto inmediato ya de este tema. Suspensión de la ley. Todos los que tengan esto. Y me llama el mensaje poderosamente la atención de la secretaria. Y dice, necesitamos un socio limpio, ¿verdad? Un socio más democrático para
hay que entender los conceptos diplomáticos de cada uno de esas aseveraciones. Además, hay que ver algo importante. ¿Qué fue lo que platicaron ya personalmente? Porque ese es en el fondo lo importante, ¿verdad? Aquí estamos viendo la propaganda política. Aquí estamos viendo lo que los Estados Unidos nos mandó, la lista, y nos enfrascamos en un debate alrededor de esto. Pero lo importante es lo que la comisión vino y habló con el presidente. Lo que tuvieron en la reunión privada. ¿Qué fue lo que se dijo ahí? Pero eso es lo fundamental, ¿verdad? Esto es como para ablandar posiciones. Bueno, esto es para decirle, mire, venga, eso siéntese. Nunca lo vamos a saber. En su momento lo vamos a saber. Poco a poco, pero se va a saber. Pero hay que entender que esto es para llegar a aquello, ¿verdad? O sea, la lista es para decirle, mire, venga para acá, siéntese, vamos a hablar de esto. Es que es una estrategia global, esto no es un hecho aislado, como decíamos al principio. Y hay un juego de conversar amigablemente o francamente y de pegar un garrotazo. Si es el viejo esquema de zanahoria y de garrote. O sea, no tendrá mayores alcances de carácter jurisprudenciales, jurídicos. Que es una pregunta que cualquiera se puede hacer. La ley Engel, solo para recordarle, la ley Engel permite a Estados Unidos abrir procesos a estas personas. Ok, pero ya, veamos, Juan José. No, yo considero que en la medida en que aquí también se presenten evidencias y pruebas, tienen la obligación. Eso está obligado el fiscal a iniciar procesos. Incluso el fiscal debería desde ya de mandarles a preguntar, miren, ¿y tienen alguna prueba para sustentar esta acusación? Y no es con un fin inquisitorio, es para poder iniciar procesos que permita ir combatiendo y resolviendo el problema de la corrupción. Y darle el derecho de defensa también. Exactamente. En ese sentido, yo creo, además de eso, aquí hay una exclusión total a ocupar como fuente, al menos en las pocas frases que da en de los criterios que tienen para elegir a los candidatos a DICOM. Deja poca, casi sin espacio el papel del órgano judicial. Entonces pareciera ser que ellos mismos no tienen ninguna confianza en los sistemas judiciales. En ese sentido, yo creo que los Estados Unidos, una vez comience a lograr sus objetivos políticos, va a comenzar a resguardarse. Es decir, lo que pasa es que se sienten asustados. Por un lado, un presidente que les salió un poco más respondón de lo que ellos están acostumbrados. Por otro lado, una relación con China que, aunque no la inició este gobierno, sino que la enfrentó como una realidad que los otros hicieron, pero que ahora están tratando de limitarle los espacios a la potencia asiática. Y por otro lado, no nos olvidemos que los Estados Unidos ha tenido una relación histórica con grupos de poder económico, con los que mantiene relaciones comerciales. Muchos de ellos nacieron en Estados Unidos y son técnicamente también ciudadanos norteamericanos. Hay una vieja relación con todos estos grupos de poder que ahora han sido desplazados de la óptica gubernamental. Pero además, entonces todo eso José, está en juego. Tenés 3 millones de salvadoreños. Es decir, la relación natural con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Vivimos, claro, hay que decirlo, la tercera parte de la población vive en Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial y es uno de las principales y es la principal fuente de divisas en el país, es más del 20% del PIB. Estados Unidos es hasta importante hasta para el crimen organizado, hombre. Porque la droga que pasa por aquí va para Estados Unidos, entonces también hasta para el crimen organizado es importante Estados Unidos. Bueno, no podemos desestimar esa relación con Estados Unidos. Aquí hay una pregunta que hacen los televidentes y es ¿por qué no aparecen otros que han estado involucrados y están siendo procesados, por ejemplo? Por lo mismo que yo decía. Lo hablamos después de la pausa comercial, ¿les parece? Es el carácter político de la lista. ¿Sí? Porque aquí hay un carácter político en la lista. Primero, eso me deja sin temor a duda que va a haber otras listas. Va a tener que ver. Claro. Vamos a hablar de eso, Julio, ¿te parece? Voy a hacer una pausa para ampliarnos en esto. Esta es la primera segunda temporada de la serie. Bueno, vámonos entonces a el tráfico gracias a Texaco. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial.
Bueno, gracias a Texaco Contrecom, vamos a ver el tráfico a esta hora de la mañana que tenemos precisamente para que usted conozca cómo están nuestras calles. Ahí está precisamente el sector de la rotonda de El Salvador del Mundo para que usted conozca que tenemos una fluidez vehicular a propósito para conectar con estas 4 importantes arterias de la capital, que es precisamente el Alameda Roosevelt, Boulevard Constitución, Paseo General Escalón y por supuesto la avenida Manuel Enrique Araujo. Así es que felicidades a propósito también para Texaco. Antes de continuar quiero contarles aquí a mis amigos de panel que precisamente nuestros buenos amigos de Texaco nos han enviado un obsequio que quiero compartirlo con ustedes y quiero agradecerle a Karen Avilés también que nos va a dar este obsequio gracias a nuestros buenos amigos de Texaco, que a propósito aprovecho para felicitar a Texaco por su nueva campaña, siempre innovando y acompañándonos en el camino. Así es que será, gracias Karen, gracias por este obsequio que nos hace nuestros amigos de Texaco. De verdad, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, vamos a ver, aquí tenemos estos obsequios, lindos obsequios, gracias a Texaco Contrecom. Qué bueno, miren, pues ahí los invito a ustedes a que lo vean. Y los vales no vienen. ¿Verdad? Como no, ahí están, gracias. Libera tu potencial, qué buena frase. Estos son los momentos en los que necesitamos liberar todo nuestro potencial. Así es que, muchísimas gracias, miren qué interesante, ¿verdad? Esta es parte de la nueva campaña. Libera tu potencial, gracias a Texaco. Así es que por estos bonitos obsequios vamos a liberar todo nuestro potencial junto a ustedes. Así es que gracias a Texaco nos vamos a una pausa comercial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con el análisis esta mañana con relación a esta lista Engel que precisamente destaca nombres de salvadoreños por los cuales estamos haciendo el análisis pertinente. Don Ronald, y el resto tienen la palabra. Bueno, mire, ¿qué es lo que espera la población después de ver este listado, verdad? Porque ahí la población se preguntará qué es lo que va a suceder. Yo vi un comunicado del partido Arena, Alianza Republicana, que dijo que iba a destituir a los que aparecieran. Ya ¿verdad? estuvo. Ya lo hicieron. Vi el comunicado donde dicen que ya los iba a suspender porque tampoco les puede dar sin antes haberles seguido un proceso. No, claro, de hecho lo dice que los separan para seguir los procesos internos correspondientes. Y es correcto porque tienen derecho a ser oídos y vencidos. Me parece que la actitud es correcta. Es correcta. Pero hoy viene la pregunta, ¿y qué van a hacer los otros partidos que aparecen con miembros? ¿Qué va a hacer el FMLN con José Luis Merino, por ejemplo? Y también con Cifrido Reyes. ¿Qué va a hacer Gana con Osiris Luna, verdad? De Gana, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Nuevas Ideas con sus miembros? ¿Qué va a hacer el gobierno con sus funcionarios? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué va a suceder? ¿Va el gobierno a cargar con los funcionarios los 2 años y pico que le faltan? ¿Va a cargar con esa, va a seguir con esa carga política, con ese desgaste, con ese lastre? ¿O van a destituirlos? Esas son las grandes preguntas y eso es lo que uno se pregunta, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Qué decisión va a tomar el presidente Bukele con respecto a todo eso? Bueno, Romeo Auerbach dijo algo el día de ayer que lo citaron varios medios de comunicación, ahí está parte de esa declaración. Sí, no, y además de eso, ¿qué va a pasar con los que no aparecen en la lista? Sí. Y que es del dominio público. Es decir, ahora resulta de que negociar con pandillas, entregar cientos de miles de dólares a los grupos pandilleriles para los Estados Unidos es un problema de bajo costo, pareciera ser. No está dentro de su lista de prioridades. Ningún expresidente. Pero es lo que yo decía. Ningún expresidente y va a seguir preso don Tony después de lo que ha pasado, porque él aparece. ¿En qué momento, con qué criterio? O vamos a la segunda temporada
Y entonces tal vez en la segunda temporada hay incluso funcionarios que ya se fueron del país y no aparecen en la lista. Es decir, la realidad es que yo insisto, el efecto político que los Estados Unidos querían generar se les está yendo por la borda. No es que la lista no valga, no es que no tenga importancia. Hay gente que se muere sin la visa para ir a los Estados Unidos, pero la verdad es que no está teniendo el impacto que ellos al menos públicamente dicen que querían dar, que era combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad. ¿Qué tanto, cómo se llama, qué tanto no haya impacto, Juan José? Porque ayer la noticia, Engel, se comió a la noticia del aumento del salario mínimo. O sea, y eso es más que evidente. De eso se habló en redes y de eso se habló en los medios. Una noticia tan importante que había que discutirla y que nosotros la vamos a hablar más adelante, como el aumento del salario mínimo, ayer quedó opacada por lo de la lista Engel. O sea, hoy en un programa de opinión pública está la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos también hablando a esta misma hora. Entonces, claro que hay digamos, un efecto. Lo que sucede es que, vuelvo a repetir, hay que entenderlo en la clave estadounidense. Pero el efecto y hay un dato que yo sugeriría, y esto como sugerencia, con el caso de lo de las pandillas, toda esa gente que negoció, pactó, está siendo procesada ya. Está siendo procesada y hay que esperar y esperemos que los condenen. O sea, por esa razón crees tú que no aparecen en el listado. O sea, por esa razón crees tú que no aparecen en el listado. Que le da respuesta un poco a la inquietud que estaba planteando. Entonces, sí, ¿ok? A ver, déjame ver. Yo empecé mi intervención estableciendo los efectos que le va a tener la lista y dije efectos externos y el efecto interno. Yo sé que no hay una vinculación directa entre los nombres, las causas y los motivos por los cuales aparece, pero es una noticia clínica que le puede permitir. Es más, creo que sería muy beneficioso que se aclarara cuáles son las razones o los fundamentos que tuvieron para que apareciera en esa lista. Es decir, pretender decir de que no va a haber bueno, políticamente fue un sacudón lo que hubo. Claro. El día de ayer todo eso giraba alrededor y quizás el morbo político, es decir, ¿y quiénes vendrán ahí? ¿Y quiénes más están ahí? ¿Y quiénes faltan? ¿Quiénes faltan? Es decir, otros me han dicho, mira, ¿y por qué fulano no aparece si es tan evidente el tema? Los tiempos y la forma hay que verlo desde la óptica de los americanos. Entonces le dan la razón a don Ronald que dice de que esto como que es una guerra de baja intensidad la que van a llevar con esos nombres los gringos. Yo no sé si va a ser quizás quiso hacer el símil de lo que pasaba en la década de la guerra. De la guerra. De ahí, justamente de esa teoría. Mira, en el momento, Julio, que te dicen de que ahí hay más nombres, eso ya es una guerra de baja intensidad. ¿Hacia dónde lo van a llevar? Hacia el 2024. Y yo quisiera introducir un elemento que bueno, para algunos pueda que no sea importante esta organización, que es Inside Crime, que está, ¿cómo se llama?, revelando el día de ayer que la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador está tomando atención, por ejemplo, sobre la obstaculización de la extradición de 2 pandilleros a Estados Unidos. Y sobre la preocupación que hay, que cuando siempre se había, extraditado a los pandilleros sin mayor complicación, hoy se ha traspapelado, al parecer, la extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se pidió una nueva votación y se ha incluso pedido que Estados Unidos no juzgue a uno de los pandilleros como adulto, porque cuando cometió el crimen era menor de edad. Y al parecer Estados Unidos ha pedido o va a pedir la extradición de casi toda la jefatura, la plana mayor de la MS-13 hacia los Estados Unidos para ser procesados por terroristas. Entonces a Estados Unidos le sorprende que siempre se había enviado a los pandilleros sin mayor dificultad y ahora la Corte Suprema de Justicia pues no quiere colgarlos tan fácil como era, ¿no? La lista es para los decía, porque Juan José hacía notar algo interesante, que es porque nadie de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pues ya por estas decisiones de no extraditar, como se había venido haciendo a los pandilleros,
pues ya volvieron a ver a la Corte qué es lo que está pasando ahí. No, el señor Zúñiga fue claro, mire, como que dice, en la próxima van a venir los magistrados de la Corte Suprema. Es que, insisto, es una guerra de baja intensidad política la que los Estados Unidos tienen con los tres países. Fíjate que lo que dijo Martín... No solo funcionarios. Sí, Sí, ya vamos a hablar del otro tema. A empresarios privados, ¿verdad? Bueno, menciona a un empresario privado con respecto a un magistrado de la Corte Suprema y no mencionan al magistrado. O sea, ¿qué me dice? Que el magistrado viene en la segunda parte, ¿verdad? Esto parece de estas nuevas series de televisión, que nos llevan... No, y lo que decíamos al principio... Y ahí se está refiriendo, y perdón Julio, tú que eres abogado, tú sabes cómo se le llamaba la sala de lo contencioso administrativo, ¿va? La sala del piso. Ok, vamos a ver, Juan José. ¿A qué se está refiriendo el informe de la lista Engel cuando habla en el caso de corrupción y corromper magistrados? Se está refiriendo a la sala de lo contencioso administrativo. A eso se está refiriendo. Sí, no, el punto está en que en esta primera entrega que nos ha hecho el Departamento de Estado a partir de esta lista, en realidad el impacto que tiene no es el que seguramente ellos esperaban. Además, no nos olvidemos que esta lista la filtró una misma congresista, comenzó a filtrar nombres. Ahí comenzó a demostrar el alto efecto político que iba a tener. Lamentable, diría yo, porque en el fondo no está ayudando al combate a la corrupción, sino que lo que está diciendo es: voy a negociar con grupos que pueden ser corruptos, pero que sí se ponen acorde a los lineamientos míos, a los lineamientos de los Estados Unidos, entonces no van a aparecer en la lista. Pero si usted tiene problemas, aunque no sea funcionario, porque hay varios casos que no son funcionarios. Pero te decía yo, es que esto es para mantener en línea los tres países. Incluso en el caso, hay un caso de una persona que se le violó su derecho a ser candidato a diputado y ahora le cae este segundo golpe. Hay que entender también, porque aquí como que hemos enfocado las baterías a funcionarios, pero es que también los privados, bajo el tema de corrupción, no puede hablarse corruptos sin corruptores. Es decir, todavía hace falta que se llegue. Y yo sí no comparto, Juan José, creo que la lista tiene un peso más incluso que una sentencia. Más que la sentencia, por supuesto. Esto condena a toda la gente que aparece ahí, sea o no sea culpable. Aquí no estamos viendo, si eso no es. Estamos viendo el efecto. Aquí no estamos juzgando a nadie. Pero ahí ya los juzgaron y ya los sentenciaron. No hay vuelta de hoy. Yo quisiera hacer un recuento histórico, porque es bien importante entender la política exterior estadounidense. Estados Unidos siempre mantuvo buenas relaciones con sectores oligárquicos, como lo establecía Juan José Martel, es cierto. Pero ha sido la desclasificación de la misma CIA que nos reveló, por ejemplo, al grupo de los 6 de Miami, que según esta revelación de estos informes de la CIA, eran los que patrocinaban desde Miami los escuadrones de la muerte, por ejemplo. Y ahí mencionan 6 nombres de prominentes empresarios en su momento. Estados Unidos mantuvo buenas relaciones con el Partido Arena, pero le negó la visa a Roberto D'Aubuisson, se la canceló y solamente se la dieron para un tratamiento de cáncer y fue una visa humanitaria para que pudiera ir a Texas a tratarse el cáncer. Pero el resto siempre tuvo vedada la entrada a los Estados Unidos. El general Eugenio Vides Casanova, con puño de Alfredo Cristiani, fue condecorado por los Estados Unidos. Pero igual Julio. No, pero igual lo procesaron. Es que entendamos, el hecho de obtener una visa es un privilegio que los Estados de acuerdo. Unidos le dan. Pero quiero decirlo, y a Eugenio Vides Casanova lo procesaron en Estados Unidos y lo deportaron para El Salvador. El general Guillermo García fue el ministro de la Defensa que avaló muchas de las operaciones de los Estados Unidos durante la guerra. Igual lo procesaron y lo deportaron. Pero mira, Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos. Y sobre la base de los intereses tiene socios. En un momento dado, toda la tandona eran socios y los recibían hasta con alfombra roja en los Estados Unidos. Miren, después deportaron para España iba. Eso pasa siempre y ese debería de
de ser también algo que deben de tomar en cuenta todos. Mientras están en el gobierno, los reciben hasta con cafecito en la embajada, le mandan la visa a su oficina. le mandan la visa. Y hay un momento en que eso se acaba. ¿Por qué? Porque el interés de los Estados Unidos cambió. Y eso debe de servir para los funcionarios, debe de servir para los empresarios, para un montón de gente. Esa es la realidad. Y eso debería de hacer común. Venir a El Salvador ahora no es un privilegio, pero debería de ser. Te doy la palabra, Julio. Cuando regresemos, hay dos elementos que pregunta un televidente. Mire, y esto de los sobornos y este tema de ser antidemocrático, ¿cómo lo analiza tu panel? Sí, interesante. Vamos a ver, porque también habla precisamente de figuras como lavado de dinero, supuesto lavado de dinero, de corrupción. Eso último que expuso Juan José es el mensaje que debemos de analizarlo a profundidad. Muchos de los funcionarios y de los privados creen que todo el tiempo van a estar en el hueso, son eternos, ¿verdad? Y que creen que son amigos de ellos, son amigos de la CIA, no de las personas. Y ese cafecito, esta lista, y solo esto porque hay que darle mayor deseo, no es una lista como para vos has hecho un préstamo y salir la lista en DICOM, ¿verdad? No. Esto tiene connotaciones muchísimo mayores de las que uno espera. Seguimos con el tema. 7:22 minutos. Saludos muy cordiales nuevamente a don Daniel Urías, el maestro de la música del Parque Satélite, que invita a todos aquellos interesados para que puedan asistir a sus cursos de guitarra. Así es que el hombre de la ardilla, también ahí está, ¿verdad? El hombre de la ardilla que siempre anda en su hombro. Los invita a recibir esos cursos de música. Así es que desde ya, pues un saludo muy especial para él y a todos los que nos están sintonizando a esta hora. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Antes de comenzar también con esta parte del debate que ya vamos a ir concluyendo, porque vamos a tocar el tema de la propuesta hecha por el Ejecutivo esta semana, el día de ayer, por cierto, de someter al Consejo del Salario Mínimo lo que sería un incremento del 20%. Quiero decirle a usted que puede proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, llame a Seguros del Pacífico al 22830800 y al WhatsApp 7920-2127 o contacte a su asesor de seguro. Julio, por acá me preguntan, está bien, lo que tú estás planteando, dice acá, lo que Julio plantea, dice un televidente, es algo parecido a lo que decían, a lo que la historia ha descrito de esas relaciones entre Estados Unidos y los países. Noriega, Saddam Hussein y Gaddafi, otros fueron grandes aliados de Estados Unidos y terminaron mal. No, fuiste tú el que mencionabas, dice acá. Sí. Martel. Y Noriega, siendo presidente, lo fueron a traer con las tropas. Sí, en 3 días. Esa es la excepción que confirma la regla. Sí. En relación a eso, perdón Ernesto, en relación a eso hay que destacar, en eso que tú estás diciendo, el miércoles Donald Trump da una entrevista a Fox News y pudo haber dicho que los presidentes del Triángulo Norte son presidentes inteligentes, pero cuando se refirió a los presidentes del Triángulo Norte dijo son dictadores inteligentes. Dijo Bush. Y usó una palabra muy interesante, Donald Trump. Dijo, business on business, ¿verdad? Sí. Y yo, cuando era presidente, les dije a estos dictadores inteligentes que ya no les íbamos a dar dinero si no paraban a su gente para que viniera aquí. Y en el set, que estaba con público, rompió en aplausos. Ese corto, esa entrevista se ha hecho viral en Estados Unidos. Okay. Porque Trump dijo y se refirió al Triángulo Norte como dictadores inteligentes. Pudo haber dicho presidentes inteligentes. Ok, Juan José. Los Estados Unidos ven nuestros gobiernos y ven nuestros funcionarios en función de sus intereses. Funciona en el marco de lo que quiero
y este no me sirve en el marco de lo que ahora quiero. El problema muchas veces es que el interés es de muy corto plazo. Claro. Y no se dan cuenta que muchas veces por apoyar el corto plazo comprometen el mediano y el largo plazo. ¿Por qué? Porque el problema de la migración no lo van a resolver de la noche a la mañana. Requiere medidas sostenidas, requiere cambiar sistemas y abrir oportunidades. Eso no es de la noche a la mañana. Generar seguridad para que la gente no salga huyendo por las maras. Si ellos quiebran esos esfuerzos que ahora están comenzando a hacerse, en la práctica por resolver un problema inmediato están condenando su mediano plazo. Perdón, Marvin, va Julio. Sí. Mira, lo que pasa es que la economía y la seguridad no se reactivan por decreto. Hay que crear condiciones para que esto se dé, ¿me entiendes? O sea, no es que eso yo quiero a partir de y es largo plazo. Y son temas, dijéramos, de problemas estructurales. No, yo creo que los Estados Unidos tienen todo el derecho de poner en la lista a quienes ellos crean y tengan conocimiento de hacerlo. El tema es qué efecto tiene eso en las instituciones. Hay una pregunta que hay que resolver. Hay algo histórico importante. ¿Qué va a pasar con los funcionarios? ¿Los van a destituir? ¿Qué va a pasar con los funcionarios? ¿Los vas a separar? ¿Les vas a seguir un debido proceso? ¿Van a certificar a la fiscalía para iniciarlo? ¿Qué va a pasar? Esa es la interrogante. Mira, que van a estar expectativas. Hay que ver también eso que decía Marvin. Me voy a pensar. Fíjate, los intereses del presidente anterior de Estados Unidos, los intereses de este nuevo presidente, o sea, las dos visiones de los dos partidos de Norteamérica, son totalmente diferentes, ¿verdad? Biden quiere resolver esto de una manera diferente a como lo hacía el anterior. Hoy el anterior lo dice claramente, si estos son dictadores. ¿Por qué? Porque ya no le interesan. Antes los trataba bien, eran sus amigos, ¿verdad? O sea, es claro. Pero tú mejor que nadie sabes, en política no hay amigos. No, por supuesto, y menos con los Estados Unidos. Hay intereses. Entonces, el interés no era de amistad, sino que era de interés. Y el interés solo termina con el periodo que termine el funcionario. Marvin. Exacto. Esto es lo que decía al principio Juan José, es totalmente cierto. Pero la culpa, según Lacoste, Juan José, en no pienses en un elefante blanco, dice que la culpa no es de Estados Unidos, sino que la culpa es de nuestros políticos que no entienden cómo opera la política exterior estadounidense y caen en la trampa una y otra vez porque les deslumbra el oropel, la parafernalia de llegar a la Casa Blanca. Entonces, cuando Estados Unidos utiliza hasta una visita a la Casa Blanca para hacerte hacer lo que querrás. ¿Qué pasará? Entonces, los nombran amigos de Norteamérica y les dan un diploma. Por ahí dicen que uno de los que están involucrados en esto dicen que tiene un diploma de ser amigo de los Estados Unidos, ya lo habrá descolgado y lo habrá metido. Por ahí dice que es una anécdota, no sé qué tan cierto será. Bueno, ahora, a ver, yo para finalizar, concluyamos ya un poco para el tema. Día me dieron un diploma, por eso lo estoy diciendo. ¿Qué lo hizo? Pero no aparece en la lista. No. Pero mira, yo creo que Marvin hizo un buen planteamiento cuando dice, bueno, ¿y qué va a pasar? Si no quieren que nos corrijan la plana, algo así dijo Marvin, pues entonces que las instituciones... Corrijámosla nosotros. Corrijámosla nosotros, pues, o sea, si no nos gustan los interlíneas, no nos gustan los tachones, hombre, corrijámosla nosotros. Independientemente de que esta lista esté o no esté, el país necesita una institucionalidad que pueda permitirse hacer. Y mira, no es tan, dijéramos, negativo. Aquí tenés presidentes condenados. Exfiscales procesados, otros presidentes, dijéramos, procesados. Es decir, ¿qué es lo que ha habido? Voluntad política de querer aplicar cuando se quiere aplicar. Esa selectividad de la justicia es lo que nos están diciendo, no lo hagan. O todos en el suelo o todos en la cama. Pero cuando le vas a aplicar la ley, solo porque es mi adversario y a mi amigo se la voy a interpretar, precisamente seguimos siendo objeto de señalamiento. Sí. No, yo lo que considero es que los Estados Unidos en realidad
interés en que hayan instituciones democráticas fuertes. No tiene, al contrario, les da miedo, porque en la medida en que una nación fortalece su institucionalidad democrática, tiene más posibilidades de entenderse de tú a tú con ellos en la medida en que se desarrolla. Pero estos actores del país van a pujar porque realmente esto sucede. Eso es lo que está por porque verse. yo de declaraciones solo las que hemos visto. Y te pongo un ejemplo, una de las salas de lo constitucional, la eligieron en casa presidencial. Dijo algo en los Estados Unidos, metieron gente que no estaba en la lista de los 30. Dijo algo en los Estados Unidos, llegaron y se quebraron de un solo plumazo 84 diputados suplentes sin que hubiera ni siquiera petición de demanda. Dijo algo en los Estados Unidos, quitaban y ponían magistrados y los mandaban a la Asamblea Legislativa que los volviera a elegir. Dijo algo, hicieron interpretaciones que no estaban en el texto. No te aparece ningún negociador de las maras en el listado. Ahora, entonces, les interesa. ¿Qué dijeron en ese momento? Julio. Yo quisiera sí resaltar, dijéramos, a mí me gustó mucho la posición de Romeo Auerbach. Te digo que él prácticamente estaba esperando de que iba a separarlo. Dijo, quiero confiar en algo así, dijo. Hay una declaración, ahí está, por cierto, que la publicaron los medios. Voy a seguir confiando en la palabra del presidente, que dijo que los que él sepa que estén en algún caso, aunque no estén condenados, los va a separar. Los iba a separar. Entonces, creo que esas son de las lecturas que tenemos que estar viendo. ¿Por qué razón? Porque esa es una lectura política, es una acción política. Entonces, esperemos, ahorita estamos en el trago del dolor de parto, ¿verdad? Yo creo que no va a haber ninguna separación por parte del Ejecutivo. Son demasiados nombres. Veremos. Como para que se separe a tanta gente del gabinete. No, es que ¿sabes por qué te voy a contradecir? Porque el efecto que tiene al interior, ¿cómo vas a poner a negociar en un convenio, en un tratado, en una ayuda con una persona que a juicio de los americanos está en una lista? No. Julio, tú estás en lo correcto. Pero lo que yo te estoy diciendo es de que no creo yo que el gobierno tome una decisión de separar por la forma tensa en que está la relación con Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. No creo que el gobierno decida separar a nadie de los cargos. Porque prácticamente el problema es cargar con el costo político de tener esos funcionarios estos 2 años y algo. Y el costo político también de cambiar. ¿Y por qué va a salir el gobierno a la carrera a cambiarlos ahorita solo porque los gringos dijeron algo? Esa es una de lo que sugeriría a los sería fácil desarticular, si me lo permiten. Sería fácil desarticular el gobierno. Juan José. Sí, no. ¿Por qué el presidente va a salir a la carrera a destituir gente solo porque los gringos los ponen en una lista? Sería lo más fácil del mundo entonces comenzar a desarticular el gobierno hasta que pongan lo que los Estados Unidos quieren. No se puede conocer el principio de inocencia que rige. Si está diciendo esto. O sea, si todo, aquí hemos defendido principios de inocencia, no personas. ¿Cuál es el principio de inocencia? Que vos no solo se te presume, que te den el tratamiento de inocencia. Él tiene el derecho a la defensa. Esa es la parte formal. Estamos hablando el análisis político del tema. Ok, interesante. Marvin, 10 segundos para concluir y nos vamos a corte. Como una sugerencia de conclusión para los involucrados, ellos deberían de facilitar las cosas a las instituciones y separarse de los puestos que tengan. Eso sí podría ser. No hay que esperar ni obligar al presidente a que lo separe. ¿Tú crees que el FMLN va a tomar alguna acción? Bueno, Arena ya lo sacó. Arena ya lo hizo. El FMLN debería de hacerlo. Hay un comunicado de 2 diputadas pidiendo de que se tomen las medidas frente a las personas, pero son 2 diputadas y además una fracción de 4 que parece que tiene serios problemas. Está dividida, no le dejo otro nombre, hay una división clara, evidente. Pero al margen de esto, yo creo que es lo más correcto en el caso de los partidos políticos deberían de hacerlo todos, los que aparecen ahí. Suspenderle los derechos políticos en sus partidos, iniciarle los procesos de acuerdo a su reglamento interno para que tengan el derecho de poderse defender y después de eso tomar una decisión definitiva. Pero el mensaje político que da un instituto de decir, mire, con solo que aparezca mencionado
lo vamos a suspender en el ejercicio de sus derechos como militante. Me parece correcto. Ojalá se le respete el debido proceso, ¿verdad?, a estas personas, y además los otros institutos políticos deberían también de tomar la misma actitud, ¿verdad? Bueno, dice la encargada de negocios que la lista es simplemente una herramienta más que tenemos para apoyar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Y esta nueva administración, Biden Harris, dice la lucha contra este flagelo es algo central en la política, dice. Lo dijo así de manera muy, muy tajante. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias nuevamente a Texaco con Tecron. Nos vamos a conocer cómo está la circulación vehicular a esta hora de la mañana. Recuerda, libera tu potencial. Qué buena frase. Estos son los momentos en los que más necesitamos, sin duda alguna, liberar todo nuestro potencial. Ahí está la Avenida Jerusalén para que vea usted cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, gracias a Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, nuevamente, gracias por estar con nosotros. La lista Engel es simplemente una herramienta más que tenemos para apoyar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Lo dijo hace unos minutos a la prensa la encargada de negocios. Nosotros tenemos la expectativa que el sistema judicial siga funcionando. Seguimos apoyando a la Fiscalía y también a los fiscales. Vamos a seguir con ese nivel de cooperación que tenemos. Ayer tuvimos una amplia conversación con el Departamento de Estado, dice, relacionado con la lista Engel, para asegurar que tenemos una política consistente, dice. Entre otras cosas que ha dado, sí tenemos información de quien sea que esté lavando dinero y este dinero toca a los Estados Unidos. O sea, sí tienen conocimiento. Dice que va a apoyar a la que está apoyando a la Fiscalía y que no le retiró hace poco los recursos. No, fue a las ICIES. Sí, pero le retiraron recursos a la Fiscalía. Le retiró recursos a la Fiscalía y se los van a dar a las ONGs. Sí. Que tienen. Entonces, tal vez sería bueno que aclarar un poquito ella en qué consiste. Lo que te va a hacer es separar que una cosa es la embajada y otra cosa es el AID. Quien retiró fue el AID. Le retiró la Fiscalía. Esta lista, Engel, se elaboró, dice ella, en los últimos 6 meses a solicitud del Congreso, dice, por una nueva ley vigente, dice. Y tienen información de quien sea que esté lavando dinero y este dinero pues toca a los Estados Unidos y el sistema judicial tiene la potestad para poder actuar, dice. Intereses norteamericanos, si es lo que hemos venido mencionando. Si hay denuncia o hay aviso, pues tendrán que proceder. No tanto así. Lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, el caso de Alba Petróleos, ¿verdad?, que es el que involucra directamente a José Luis Merín. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha establecido que desde Venezuela hacia El Salvador han pasado como 1.100 millones de dólares y de El Salvador salieron a diferentes países y el responsable de esto en El Salvador era José Luis Merín. Entonces, a eso se refiere Estados Unidos cuando lo involucra. Y como recordemos que estas transacciones fueron en dólares, entonces, efectivamente, se está hablando de que Estados Unidos tiene un control sobre sus billetes, pues, o sea, es decir, y cuando se habla de que se ha utilizado a El Salvador como plataforma para trasladar recursos hacia otros países por parte de funcionarios, también se refiere a eso la encargada de negocios. Estados Unidos tiene la manera, la forma de controlar a través del Departamento del Tesoro y del FBI, controlar qué se hace con el dinero estadounidense y cómo se traslada, ¿verdad? A eso se está refiriendo ella. Entonces, pruebas de lo que están diciendo o sospechas de lo que están diciendo, ellos tienen. Ok, cerrado el ciclo de temas. La otra noticia es una propuesta de incremento del 20%, Juan José. ¿Qué piensas? ¿Buena noticia? Yo creo que
En principio, y es una buena noticia, es decir, el costo de la vida ha estado subiendo, hay un proceso inflacionario que tiene ya un impacto internacional, hay un proceso de devaluación de la moneda, del dólar, por la enorme cantidad de dólares que están imprimiendo. No nos olvidemos que los Estados Unidos a nivel mundial, cuando tiene un problema, simplemente saca la maquinita y emite todos los dólares que quiera. Tiene un problema con el fisco, saca la maquinita. Debe por aquí, saca la maquinita. Un megaproyecto, saca la maquinita. Y no son millones los que imprimen, no, ni billones, son trillones. Trillones con T, trillones de dólares los que imprimen. Esto está generando un efecto inflacionario en el mundo. Muy poco podemos hacer nosotros, pero al menos si se logra subir un poco el salario mínimo. ¿Cuál es el problema cuando se sube el salario mínimo? El impacto que tiene en la pequeña, la mediana empresa, la microempresa que está tratando de sobrevivir. Ese es el principal impacto. El gran empresario no, ese es el que llora, pero el gran empresario no, porque la mayoría de sus trabajadores no están con el salario mínimo, siempre están un poco más arriba. Entonces, por ello es que se complementa, y esto es lo novedoso, con un fideicomiso, con un fondo que va a generar un colchón de un año para apoyar ese gasto extra de las micros, de las medianas y de las pequeñas empresas. Creo que esto es fundamental, por lo tanto creo que es una medida novedosa. A mi juicio no debería de haber mayor complicación en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que es a quien le corresponde la decisión, y no debería de haberlo porque el problema real que se tiene se resolvería vía fideicomiso. Además, no nos olvidemos que siempre, en la medida en que entra un flujo más de capital a moverse en la economía, eso también tiene un efecto beneficioso. A ver, yo aquí quiero ser consecuente con lo que siempre he pensado con respecto al tema del salario mínimo. En primer lugar, la composición, como lo explica Juan José, quien fija el salario mínimo es por ley cada 3 años, es esta institución. Y su conformación es 3 del gobierno, 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores. En términos prácticos, tienen la correlación de fuerza. Si se une el gobierno, si hay una propuesta del gobierno del 20%, pues lo más lógico es que los empleadores, los trabajadores van a apoyar el tema. Entonces, eso, dijéramos, la parte formal. Yo lo que quiero ver que hay que entender muy claro una cosa. ¿Qué es el salario real y qué es el salario nominal? El salario nominal es el pactado en el contrato o en la forma del acuerdo. Pero el salario real es el que el trabajador eroga para comprar los bienes y servicios. Este tipo, si no va aparejado de una protección al salario real, de nada va a servir. ¿Por qué razón? Porque va a haber un efecto inflacionario. Es más, desde ya les puedo garantizar que sin estar aprobado el salario ya se están incrementando. Y no ya va la Defensoría del Consumidor. Ahí tiene que la Defensoría del Consumidor ir a ver ese balance. ¿Y por qué razón? Porque hay que proteger el salario real del trabajador. ¿Y cómo se protege el salario real? Viendo la Defensoría que no le incrementen al agua, a la luz, al teléfono, a los servicios básicos, porque eso sí es real, eso saca. ¿Qué pasa si no paga un trabajador uno de estos servicios? Se lo desconectan. ¿Qué pasa cuando se incrementan las tarifas o los pliegos tarifarios de agua? Se incrementan la luz, se incrementan los teléfonos. Eso no es un salario, dijéramos, mínimo el que está tocando. Es real, es lo que saca el trabajador. Ahora, para concluir, ¿cuál es el salario mínimo que tenemos aquí? $300, ¿entiendes? 304. 304. ¿Cuál es el 20% asumiendo que fuera eso? 60. Como $61. Como $61. O sea, eso es lo que tendría que erogar. Al año son como $600, $700. Ahora, ¿qué se persigue? Si en realidad el salario mínimo es para que el trabajador pueda meridianamente, ni siquiera digo aspirando a una vida digna. Pero hombre, ¿ustedes creen que con $300 se come, se vive y se viste? Pero es una realidad. Yo quisiera que el salario mínimo en El Salvador fueran $800.
pero esa es una realidad económica, lo va a poder soportar, no los grandes empresarios como tú muy bien lo dices, porque estos pagan más de eso. Pero para eso habrá un fideicomiso. Sí, pero es por un año. Perdóname, el salario fijo queda, el salario mínimo queda todos los meses. Sí, pero tampoco lo va a estar sécula seculor. Lo que le está dando es un chance a la pequeña y mediana empresa para que se reconvierta, venda mejor y todo. Bueno, le doy la palabra cuando regresemos, le doy para que se amplíe don Ronald y también a Marvin. Vamos a la pausa última y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Recuerde Rico Brown, el mejor café a esta hora de la mañana. Gracias. Vámonos entonces a conocer la opinión de don Ronald Umaño. Vamos a ver, bueno, Ronald. mire, yo creo que lo del salario mínimo pues es una medida positiva, es excelente, a la economía le va bien, el hecho que haya más circulante, ¿verdad? Esto dinamiza, se genera lo que se llama en economía un efecto multiplicador, sobre todo cuando se le aumenta a la persona que obviamente va a consumir esos 60 pesos, ¿verdad? Que es muy poco, pues sí, es muy poco, pero la productividad de este país es tan baja que no alcanza para más, ¿verdad? Claro, el Estado tampoco puede estar subsidiando los salarios. Está bien, digamos, un año, y no más de eso, porque el Estado no puede estar interviniendo en la economía, porque mientras interviene la distorsiona. La economía tiene que ser lo más libre. Pero es una clara. ley, cada 2 años debe de revisarse, o 3 años creo. No, en eso estoy de acuerdo, que tiene que estarse revisando permanentemente. Bueno, los países desarrollados con alta productividad ni siquiera tienen salario mínimo, ¿verdad? Aquí se necesita el salario mínimo. Porque si no, no le pagan a la gente. Porque si no, no le pagan a la gente. Y como bien decía Juan José, creo de que los que sufren en esto es la pequeña y la microempresa. Los que lloran son los grandes, pero los que sufren son los pequeños. Por eso es que es bueno que los subsidien, al menos este tiempo, pero no más de eso. La economía tiene que dejarse correr. Hay que ir por la productividad de la economía para que pueda haber dinero. El salario mínimo, si no va aparejado de medidas que protejan el salario real, de nada les va a servir. Bueno, porque se van a ajustar los... Pero la Defensoría deberá trabajar eso es en muy eso. débil. ¿Por qué? Porque aquí no hay control de precios. Y la Defensoría del Consumidor... Eso sí, pero no controla precios. No estoy diciendo está control muy de precios. limitada, aunque funcione, está muy limitada en su papel legal. No, lo que yo te estoy diciendo es que ella tiene que ver que no hayan acaparamientos, que no haya incremento desmedido, como si una libra de frijoles vale 75, no puede ser a $1, pues. A ver, Marvin. Hace como 3 semanas, creo 4, allí mismo en el panel, nosotros dijimos de que las cosas iban a subir de precio. Y el sumo sacerdote de los youtubers nos comenzó a acusar de ignorantes. El presidente ha salido ayer dándonos la razón de que las cosas están aumentando de precio y había que hacer algo. Por eso, el anuncio de subir un 20% del salario mínimo, pues, es buena noticia, pues. Nadie dice que el salvadoreño no necesite ganar más de lo que gana. Pero yo veo allí también algo que yo esperaba que alguno de ustedes lo pusiera. Y es, por ejemplo, de cuántas micros, medianas y pequeñas empresas estamos hablando, que son las legales, ¿verdad? Que son las legales y son las que van a ser favorecidas con el subsidio, con el apalancamiento del aumento al salario mínimo. ¿Cuánto en promedio tiene este 3 tipos de empresas como empleados? Puede ser que de 2 a 4 empleados no tengan estas empresas. Entonces, porque esto nos permite sacar una cuenta que veo que nadie aquí la ha sacado y nadie está hablando de eso. Eso sería importante, Ernesto, si tú llevas al ministro de Trabajo, que diga cuánto va a costar esto mensualmente y cuánto costará en los 12 meses que se va a apalancar el aumento del salario mínimo. Porque este era un dinero que no estaba presupuestado. Pues, pero es que hay una cuestión, que este apalancamiento
va a salir del pago de nuestros impuestos, porque entendamos algo de esto. Ya ese Nada dato es lo tiene regalado. Bandesal. Ese dato ya lo tiene Bandesal. Incluso No, claro, ayer claro, creo que lo expuso en tu programa. Es un préstamo. Sí, aquí lo tuve el día de ayer. Y es que miren, hombre, el problema... O sea, que lo que yo quiero decir es que cuando venga otro gobierno y nos diga, miren, hay que subir el IVA porque regalamos computadoras, porque regalamos paquetes alimenticios, porque regalamos apalancamiento del salario mínimo, entonces no nos vayamos a quejar y aceptemos el aumento del IVA, pues tranquilos y sonriendo, sí, pero no ¿verdad? es- nadie Porque está algo hay que hablando de- pagar. Esto se va a pagar tarde o temprano. ¿no? Nadie está hablando de aumentar. Yo cuando hablo que la IVA. distorsión de la economía no se puede estar dando es porque al final de cuentas, ¿quién paga el subsidio a la economía? El mismo trabajador, hombre. Cuando va a pagar el IVA, de ahí Sí. se agarra para apalancar eso. Julio, conclusiones y Mira, después Juan José. Lo que pasa es que, en primer lugar, el incremento del salario mínimo va a tener que escuchar a los trabajadores, a los empleadores y al sector gobierno, porque está categorizado nuestro, los trabajadores del campo, los trabajadores de la maquila, los trabajadores de la ciudad. Es decir, para lograr, y 20% no sé si lo vaya a lograr, normalmente los incrementos así entre el 4 y el 8%, ¿verdad? Toda medida de esta tiene que ser discutida y analizada ahí, en ese Consejo Nacional del Salario Mínimo, porque por ejemplo los trabajadores del campo que no están afiliados al Instituto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social no van a poder accesar, dijéramos, a este No, tema. los de la microempresa Los de la no microempresa accesan. va a ser muy difícil, por lo tanto tienen que diseñar un mecanismo, pero yo comparto. El Estado no puede seguir subsidiando más. Cuando hablamos de salario mínimo, hablamos de empleo formal. Primero. Segundo, todo empleo formal paga IS, paga AFP y por lo tanto hay información exacta de cuántos trabajadores tiene. No la tenemos aquí a la mano, pero eso existe. Ayer Bandesal, el presidente de Bandesal, estuvo acá con Ernesto López y dio esos datos. Comenzó a explicar cuánto es lo que va a costar mensualmente y anualmente. Y ahí más o menos dijo hasta de dónde va a salir. Es decir, eso ya lo tienen planificado. Sí. Ahora, para eso no ¿Cuánto va a costar, necesitan Juan José? subir Perdón, el porque IVA. yo lo Para desconozco, eso no Juan José. necesitan subir el IVA. Yo lo desconozco. ¿Cuánto va a costar, Juan No, José? es que yo ahorita, lo no tengo desconozco, realmente. ahorita no tengo el dato. y- No tengo mala y lo memoria. otro, sí, antes de pero- terminar, y lo otro, en las condiciones en que accesan. Hay que ver a quienes les han dado esta ayuda. Todavía no se conoce quiénes han accesado. No. ¿Verdad? Entonces, eso va a ser interesante que en el próximo programa determinemos eso. El tiempo se me fue, Marvin, gracias Ronald, gracias Juan José, gracias también a ti, Julio, y un saludo especial a Tania, que esperamos pues el próximo viernes esté con nosotros. Como siempre, conscientes de haber hecho un trabajo bastante equilibrado, en el cual colocamos los diferentes puntos de vista para que usted pueda construir su propia lectura. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.